repaso nada más de lo que estuvimos viendo ayer en la parte de cromatografía. Recuerden nada más que las bases de la cromatografía, de todos los diferentes tipos de cromatografía que vamos a ver, se sustentan sobre las interacciones, los diferentes tipos de interacciones intermoleculares que hay entre las mismas moléculas, entre las moléculas y el eluyente, que es un disolvente o puede ser un gas, y la fase estacionaria. Es una competencia que va a haber entre todas estas fuerzas y hay que aprovechar muchas propiedades de los disolventes, muchas propiedades de las moléculas y muchas propiedades de las fases estacionarias para hacer separaciones eficaces. Entonces, desde el punto de vista interacciones intermoleculares, las cromatografías, como lo recuerdan ustedes, pues tienen esencialmente esta clasificación basadas en el fenómeno o la causa físico-química y física que esté ocurriendo. Me van diciendo por ahí si hay algún compañero de ustedes en la espera. Me avisan por favor. Bueno, entonces quedamos que hay estos fenómenos de absorción, partición, intercambio iónico y filtración, pues cuenta todo a final de cuentas las interacciones intermoleculares van a estar involucradas en todos estos fenómenos. También vimos que los diferentes tipos de cromatografía, según el contacto en la fase estacionaria y la fase móvil, esencialmente tenemos cromatografías en columna, en placa. Vamos a ver hoy, a terminar de ver las cromatografías en columna y a ver cromatografía en placa y las diferentes presentaciones de cromatografía en placa. También el mecanismo de separación implicado, el estado físico y la polaridad relativa de la fase estacionaria y la fase móvil, lo que da los dos conceptos generales de fase normal y fase reversa. Por otro lado, a ver aquí, pues vimos las interacciones hidrofóbicas, una cromatografía en fase normal, una cromatografía de intercambio iónico, por afinidad que tiene que ver mucho la forma de la molécula y por el tamaño molecular también. Estos cuatro tipos de cromatografías en general, sólido líquido, líquido líquido, líquido gas y sólido gas, los vamos a ir viendo con algunos tipos de cromatografías en particular. También vimos, a ver, ¿por qué no avanza esto? Ok. En la cromatografía de absorción, y bueno, absorción y adsorción, en este caso pues, sería un equilibrio entre estas dos fuerzas, entre estos dos tipos de fenómenos, para donde está involucrado pues obviamente un coeficiente de partición. Quedamos que la absorción se da únicamente en la superficie, la desorción la va a ocasionar el disolvente, el eluyente, que puede ser un líquido, puede ser un gas. Y recuerden que la absorción se va a llevar de manera más vigorosa, más fuerte, mientras las moléculas, tanto el analito como las de la fase estacionaria, se parezcan más. Cuando haya más tipos de interacciones de dipolos permanentes, por ejemplo, electrostáticos en general, pues entonces la absorción va a ser más fuerte. Y la desorción, pues va a ser más débil. Tendríamos que utilizar o cambiar la polaridad del sistema de eluyentes para lograr hacer una separación o lograr desorber las moléculas que están unidas fuertemente a la fase estacionaria. La más común, cromatografía en columna, quedamos que hay diferentes tipos de fases estacionarias. Ya vimos algunos detalles de cómo empacar correctamente una columna. Y también cómo aplicar la muestra. Vamos a ver algunas relaciones. Nos quedamos, de hecho, en esa diapositiva, ver relaciones de cantidad de sílica con la cantidad de muestra que se va a utilizar.
Casi siempre en las columnas le precede una prueba, unos ensayos de la mezcla de componentes en cromatografía en capa fina. En función de lo que observemos en la cromatografía en capa fina, de los diferentes tiempos de retención de cada uno de los analitos o de los componentes que conforman la mezcla, pues vamos a decidir la cantidad de sílica, el tipo de disolventes, incluso el tipo de sílica que vamos a utilizar, o el tipo de fase estacionaria en general. Bueno, quedamos que dos de las fases estacionarias más comunes es el gel de sílice y la alúmina o el óxido de aluminio. Estos dos son las fases estacionarias más comunes en los laboratorios, pero bueno, sílica gel o gel de sílice es la que domina en los laboratorios, es muy accesible. La gel de sílice se consigue de bancos de fósiles marinos, esencialmente algunos pues tipos de corales marinos, se refina, se muele, se va a hacer un tamizado para llegar a un tamaño de partícula determinada. Pero bueno, alúmina también sigue siendo, les decía yo, cuidado con la sílica gel, tiene un carácter ácido, la alúmina tiene un carácter un poco más básico. Y hay que considerar la sensibilidad que tienen sus analitos ante los pHs para también determinar si se les da un pretratamiento tanto la alúmina como la sílica para hacer unas separaciones de los metabolitos sin que estos se descompongan. Bueno, las características o las buenas prácticas en la elaboración de una columna ya se las comenté. Por lo regular hay que hacer la capita de arena o de sulfato de sodio o incluso de cloro de sodio. Hay que poner un buen tapón en la parte inferior, que la llave también selle muy bien porque de pronto está goteando, ¿no? Y si ustedes no alcanzan a terminar una columna, que de pronto se van a clase porque ya es hora y dejan su columna a medias, pues cerciórense de que tenga cierta columna de disolvente, cierto nivel de disolvente, para que no se les seque en la superficie, no entre aire. Y por otro lado, que la llave cierre de manera hermética, cierre muy bien, que no esté goteando, porque sucede que empezó a gotear cuando ya estaba saliendo el compuesto de interés y ahí se les va a quedar o en la mesa. De preferencia pongan un recipiente por si eventualmente hay alguna fuga, como las que les estoy señalando. Profe, ¿la capa dijo que era de arena, sulfato de sodio o qué? O cloruro de sodio, sulfato de sodio anhidro o cloruro de sodio. Ok, gracias. Sal de cocina. Mientras más refinadita esté mejor. La sal es higroscópica, también les absorbe. El sulfato de sodio nosotros lo usamos cuando, por ejemplo, si ustedes mezclan, hacen una fase de hexano con acetona, la acetona casi siempre tiene agua. Hagan una prueba, aunque no vaya a ser su sistema de diluyentes, acetona hexano, y hagan una mezcla representativa, un volumen representativo, mezclen hexano con acetona y se turbia la solución, entonces quiere decir que tiene agua. ¿Sí? Pónganle un poquito de sulfato de sodio y van a ver que se absorbe el agua, ya queda nuevamente homogénea, transparente la solución. Entonces, por eso la idea de poner un poquito, una capa en vez de arena, de sulfato de sodio, para que esté absorbiendo la humedad. El problema es que si sus disolventes están muy hidratados, entonces esa capa de sulfato de sodio anhidro puede ir cerrándose y formar una pasta arriba que ya luego no va a permitir hacer bien la corrida. ¿Qué hacer en estas circunstancias? Si sus fases de disolvente están usando binaria, hexano, acetato etilo, es una mezcla muy común,
porque son económicos los dos disolventes. Y tenemos un disolvente poco polar y un disolvente polar. Entonces, haciendo pruebas con diferentes proporciones de estos disolventes, nos da una gama de posibilidades muy interesante para hacer separaciones de compuestos de manera muy eficaz en un rango de polaridades también muy interesante. Pero hagamos la mezcla de disolvente, por ejemplo, hexano 2, acetato 1. Pues háganlo en un matraz Erlenmeyer, pónganle sulfato de sodio ahí. Agiten bien su solución para que absorba la humedad que tenga esa mezcla de disolventes y entonces la calidad de la columna es superior, es decir, la calidad de la elusión, porque si tienen cierto porcentaje de agua, pues el agua va a afectar la capacidad de elusión, porque están pues realmente teniendo una mezcla binaria, ternaria, aunque sea una proporción pequeña de agua, pero sí afecta mucho luego la calidad de la elusión. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Les decía, la aplicación con sílica gel absorbida, es decir, donde absorbieron ustedes el analito. Procuren poner un poco de disolvente, les decía, una pequeña columna al menos que vaya a tapar todo lo que van a agregar de su analito absorbido en la sílica gel, para que no se les forme esta uña, este anillo de gas, de aire atrapado ahí, porque ese aire luego empieza a fluir hacia abajo. Y eso va a fragmentar la columna, va a hacer una fragmentación de la columna y pues va en esos puntos donde ya está fragmentado la columna y donde hay aire, pues los tiempos de retención de los disolventes, perdón, de las diferentes analitos que están separando, pues se pierden. Son esencialmente iguales en eso porque es una cavidad donde no hay interacción apropiada entre los analitos con la fase estacionaria. Un vacío es un hueco. Ahí. Y nos quedamos entonces en esta diapositiva donde había diferentes fases estacionarias y el mecanismo que normalmente funciona en cada una de estas fases estacionarias. Y la aplicación típica, es decir, para qué tipo de componentes nosotros podemos usar estas fases estacionarias. Veíamos esta aproximación que hacemos sobre más o menos qué idea tener sobre la cantidad de sílica que nosotros vamos a usar en función de dos puntos, de dos componentes, el que está al frente y el que se queda atrás. ¿Sí? Entonces, realmente debía haberles puesto la plaquita para que quede más claro esto. Pero vamos a ver, por ejemplo, el caso 1, pues están bien separados los dos spots, los dos manchitas. Este sería el que va al frente, el top spot, como le llaman aquí. Y el siguiente spot pues es este. Entonces, una separación cuando se utiliza sílica gel con este tamaño de partícula. Y otra separación cuando se utiliza una sílica más fina. Esta sería más fina y esta sería más gruesa por el tamaño de partícula que estamos viendo aquí. Entonces, la relación de sílica con el peso de sustrato, ¿sí? Pues vamos a ver por cada 20 gramos de sílica y 1 gramo de sustancia, pues tienen ustedes una separación adecuada con esta proporción. Siempre considerando 1 gramo de analito, pues entonces puede haber esta relación de sílica con el analito. Recuerden ustedes que va a ser muy importante, les decía yo, hacer una corrida de
del analito en unas plaquitas. Aquí está haciéndose la corrida de esta con en el caso 1 que hay una separación fácil, también aquí en el caso 2, aquí ya no es tan fácil porque tenemos, fíjense bien, pues prácticamente juntitos los dos compuestos. Y aquí, aunque puede aparentar ser fácil, pues tenemos también aquí una situación un poquito no deseable, que es el corrimiento, el alargamiento de las bandas, y esto puede verse algunas circunstancias que vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces, si yo tengo una separación como esta, pues pongamos más sílica gel por gramo de sustancia. Aquí están más unidas, pues pongamos 50 gramos de sílica gel por gramo de sustancia. Y así sucesivamente. Entonces, cuando hay problemas como este tipo, entonces que se requiere solucionar un problema de este tipo, pues bueno, una relación de 20-1 pues realmente no es apropiada. Es impráctico aquí, en este caso se refiere a que al segundo spot, pues una relación de esta proporción, pues no nos va a ser muy útil. Algo muy importante, acuérdense que el tamaño de partículas es muy vital para que nosotros podamos tener control de todas las variables que intervienen para una buena separación. Uno de los puntos más importantes es justamente el tamaño de partículas. Aquí se supone que la sílica gel es más fina. Entonces, por lo tanto, pues vamos a usar menos sílica gel por gramo de sustancia. ¿Sí? En este caso podríamos nosotros que para el primer spot usar una proporción, en este caso, para esta cromatografía de 20-1, no tiene mucha diferencia con esto. La sílica gel más fina es más cara. La más gruesa le llamamos nosotros así, es más económica. Entonces, por ejemplo, para este caso, utilizar una sílica de estas características les funcionaría bien. Pero fíjense bien que ya en esta circunstancia, pues podemos seguir usando menos sílica, incluso 20 gramos de sílica por gramo de analito, pues nos permite hacer una separación muy aceptable de este caso. Cuando tenemos este caso, tenemos que aumentar la sílica G de nuevo. ¿Okay? Para el segundo, si queremos nosotros separar el segundo analito, el que sigue después del que va al frente, pues entonces hay que utilizar un poco más de sílica para hacer una separación óptima. ¿A qué se refiere con esto el segundo spot? Porque imagínense que ustedes van colectando fracciones de 1 mililitro, por ejemplo. Están utilizando esta polaridad de disolventes o este tipo de analitos que tienen esa separación. Bueno, pues entonces voy a hacer una mezcla de disolventes determinada y voy a empezar a hacer mis colectas. Vamos a poner de 1 mililitro. Ajá. Entonces sucede que con esta proporción yo logré separar bien una buena proporción de fracciones que tienen solo el compuesto del top, el que va al frente. Pero si quiero tener una buena proporción del segundo componente, el que está aquí justamente pegadito al otro, pues entonces aumento más la sílica para que yo tenga una buena proporción de esas fracciones que contengan solamente ese analito. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. Vamos a ver. Cromatografía flash. Esta la usamos mucho. Fue quien quiera consultar el artículo original, aquí está descrito. Siempre lo tenemos ahí disponible nosotros para nuestros estudiantes
Es una recomendación muy alta porque utilizamos mucho malla de 230 a 400. Y esa es la famosa cromatografía flash. Bien, los autores hicieron una serie de ensayos para que se pudiera tener pues, una separación correcta de de esta muestra original, componente 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, lo que yo les decía, por ejemplo, pues lo ideal aquí, miren, en la fracción 1 no se separaron estos dos, ¿sí? Pero hasta la fracción 5 ya salió puro este compuesto. En la fracción 6 salió puro. Aquí fue una muy buen corte, ¿sí? En la colecta de las fracciones hay que ser muy precisos y constantes en las colectas de las fracciones, a un mismo volumen constante. Bueno, desde la fracción 7, 8, 9 y 10 y hasta la 11, pues tenemos solamente estos componentes. Una serie de experimentos les llevó a ellos a medir el diámetro de la columna, el volumen de elusión, cuánto voy a utilizar de disolvente, que también eso es muy importante, y la carga en miligramos de los disolventes, por ejemplo, del analito. Por ejemplo, cuando hay una diferencia de RFs, de tiempo de retención de 0.2 o de 0.1, pues entonces la carga de analito, pues aquí es más grande, porque están más separados los dos componentes, en teoría. Bien, yo utilizo una columna de 10 milímetros de diámetro, voy a utilizar 100 mililitros de disolvente, voy a poder separar 100 miligramos y a colectar 5 mililitros de mi fracción. Todo esto está bien estandarizado. Muy bien, mientras más gruesa sea la columna, obviamente va a tener más sílica gel. El volumen de elusión pues, va a aumentar, ¿sí? Va a ser de 1 litro. La carga, pueden aquí meter hasta 2 gramos y medio. Y aquí, si la separación es menor, hasta 1 gramo. Y el tamaño de fracción pues, lo pueden llevar a 50 mililitros. Muy bien. El tamaño de partícula, como yo les decía, va a ser muy importante. Para el componente 1, el tiempo de retención o la resolución del componente 1, del componente 2. También el flujo de elusión, ¿sí? Todo esto lo hicieron ellos para llegar a determinar que la sílica de malla 230-400 era muy apropiada para que ustedes metan presión, ¿sí? Entonces la presión normalmente la hacemos con un sistema de este tipo. Ponemos una llave con acceso a aire, con una entrada para aire. Cerramos la pinza con estas uniones. Este sería el reservorio del disolvente. La columna pues, la vamos a empatar con este reservorio de disolvente. Con algunas pinzas flexibles, a veces lo que nosotros hacíamos es con ligas. Una liga que enrolla los dos extremos. No lo hagan con cosas muy herméticas porque de pronto hay que ser muy cuidadosos con la presión. Mientras más presión, más rápido va a eluir el disolvente, ¿no? Va a escurrir el disolvente. Pero de pronto si tienen muy hermético, muy sellado todo eso, empiezan a meter mucha presión, pueden pues botar las uniones o incluso, más grave, hasta tronar la columna. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos con eso. Esta otra tipo de opciones también se pueden hacer. Es interesante utilizar alguna columna graduada en pulgadas o en centímetros para tener más precisión en la cantidad de sílica que se va a utilizar. Si no miden ustedes, no la pesan, perdón, pues pueden medir el diámetro de la columna y una altura de tanto de sílica. El tamaño de la muestra también, mientras más
más carne en la columna, la posibilidad de separar estos dos compuestos va a ser menor. Entonces, tengan cuidado, no se aboracen. No, yo tengo 2 gramos de compuesto y necesito separarlos todos. Pues voy a meter 2 gramos, y si no tienen cuidado de tener en cuenta el tamaño el diámetro de la columna, la cantidad de disolvente que van a hacer, etcétera, pueden pues terminar en tiempo perdido, ¿sí? Por impacientes sobrecargamos de analito la columna, y mientras más sobrecargado, recuerden que la eficiencia de separación va a ser menor. Entonces la Silica Gel Flash se vende así como tal, pero bueno, vamos a ver justamente cómo podemos nosotros ordenar Silica Gel. Muchos de ustedes quizás en algún momento estén involucrados en hacer una tesis y se involucren con la separación de sus compuestos o algún trabajo de investigación, y pues bueno, para que tengan un poco más de idea. Este es del catálogo de Aldrich, que ya compró a Merck, que era una empresa ya desde hace tiempo, ¿no? Bueno, entonces la sílica gel, dióxido de silicio. Hay diferentes presentaciones. Muy importante, mientras menor sea la cantidad de sílica o de reactivo en general que ustedes compren, va a ser más caro, proporcionalmente. Por ejemplo, si medio kilo de sílica vale 2,000 pesos, redondeando, pues entonces un kilo debería valer, en este caso, 4,040. Pues bueno, hay una pequeña rebaja porque obviamente es el mismo recipiente que les están enviando, es el mismo, aunque venden un poco más de sílica, para la empresa es más económico que ustedes van a gastar menos recursos en no enviar 2 frascos, por ejemplo, o 2 botes de 2 kilos, de 2 medios kilos, que uno solo de 1 kilogramo. Y bueno, lo recomendable pues es llegar a uno de 25 kilos. Sí, nos cuestan caro. Obviamente, Aldrich es muy caro, muy caro. Un dato curioso, jóvenes, cuando yo he estado en laboratorios en universidades en Estados Unidos, todas tienen un descuento automático muy sustancioso de parte de Aldrich, todas las universidades. Y aquí Aldrich México sí dice, es para el Politécnico, les vamos a hacer un descuento para la UNAM o algo así, pero es un descuento pues, realmente, yo estoy hablando de un descuento de 30-40% allá sobre el valor del catálogo en Estados Unidos para universidades, porque las universidades consumen mucho agua. No se imaginan la cantidad de recursos que destinan las universidades, que tienen, pues evidentemente, prácticas de laboratorio o laboratorios de investigación, pues son muchos millones de dólares que consumen las universidades. A Aldrich, y bueno, Aldrich se ve beneficiado, pues bueno, les dan mucho más barato de lo que nosotros nos sale acá. Tenemos menos presupuesto para hacer investigación y las cosas no son mucho más caras. Es una de las situaciones que no se han podido equilibrar entre que nos dan presupuesto para hacer investigación de mayor calidad, pero el presupuesto para nosotros es muy reducido. De pronto el peso vale 12 pesos por dólar, el dólar vale 12 pesos, perdón, y de pronto ya vale 20 pesos. Entonces, tenemos que enfrentar ese tipo de circunstancias y la verdad sí es un poco difícil. Bueno, hay diferentes marcas, les decía, no necesariamente tienen que comparar con Aldrich. Hay otras, cuestión de ver los catálogos, y nosotros encontramos por ahí un proveedor que sí compramos de 25 kilos y nos sale mucho más barato, pero por mitad.
Bueno, eso espero que esté como formita. Sin duda, prácticamente formita. Bueno, entonces vamos a ver las características. Miren, aquí hay un tipo de sílica que vende Aldrich y aquí hay otro tipo de sílica que también vende esta misma compañía. En primer lugar, dice de alto, de grado de alta pureza, las dos, pues las claves que hoy se utilizan, aquí en este caso me ponen para columna. Es un polvo, un polvo. Las impurezas, muy importante, jóvenes, cierren sus frascos de sílica porque es higroscópica. Recuerden, ahorita lo vamos a ver, la sílica es muy porosa y tiene una superficie de contacto tremenda. Entonces, hay que cerrarla. Ustedes han visto que compran de pronto algún dispositivo electrónico o algo y trae bolsitas de sílica y lo ponen como desecante para que no se hidrate el producto que ustedes están comprando. Muy bien, lo importante aquí viene, tamaño de partícula. Tamaño de partícula. El tamaño de partícula realmente es de 40 a 63 micrones en este caso, y aquí de 63 a 200 micrómetros. ¿Sí? Es decir, esta partícula es más grande. Esta partícula es más pequeña. Esta es la sílica flash, que yo les decía, Maya 230, 400. Déjenme ver si podemos dibujar algo aquí para que entiendan un poco eso. ¿A qué se debe la malla? Pues bueno, pues imagínense que ustedes tienen una retícula de varios cuadritos, lo ponen así, como que si fueran ustedes a medir cantidad de glóbulos rojos, etcétera. Entonces, pues evidentemente esa rejilla, esa malla, tiene cierto tamaño el orificio. Pues esto se refiere a una malla estándar, cuántas partículas caben en un cuadrito, en promedio. ¿Sí? Si ustedes sueltan la sílica, pues dice aquí que pueden, a ver, ¿por qué no dibujo? Aquí está. Entre 230 y 400 por unidad de área. ¿Sí? Y acá, en esa malla, solamente caben 70 o 230. Pues evidentemente que si ustedes tienen un cuadro de este tamaño, aquí pueden en promedio encontrar hasta 230 y 400 partículas en la flash. ¿Por qué? Porque son más pequeñas las partículas. Y acá podrían encontrar entre 70 y 230 en promedio. ¿Por qué? Porque los tamaños de partículas, pues obviamente son más grandes que si tenemos nosotros partículas más pequeñas. Muy bien. Evidentemente hay consecuencias físico-químicas en esto. Miren, el tamaño del poro, 0.8 centímetros cúbicos por gramo. Entonces, por volumen de porosidad. 0.8 centímetros cúbicos, estamos hablando de casi 1 mililitro, ¿verdad? 1 centímetro cúbico es 1 mililitro. Muy bien. Entonces, vean ustedes, esto tiene también impacta. Bueno, acá tenemos un poro, un tamaño de poro menor de 0.75 centímetros cúbicos. Pero podemos ver ahora la superficie de contacto entre las dos. Aquí es menor de 500, pero aquí, para que tengan idea, 530 metros cuadrados les cubre 1 gramo de sílica gel en superficie de contacto. Es una cantidad, es impresionante. Entonces son granitos de arena muy porosos, tienen como un queso gruyere, queso todo, un montón de cavernas microscópicas que van a tener la sílica. Mientras más porosa sea, mientras más poros tenga por unidad de volumen, pues entonces vamos a tener nosotros
una mayor superficie de contacto con el analito y con el disolvente. Bueno, está el punto de ebullición 2230 grados Celsius y el punto de fusión de 1600, un poquito más de 1600. Entonces es vidrio, esencialmente vidrio, de alta pureza. Vamos ahora a cromatografía en capa fina. Están muy vinculadas las dos, tanto la cromatografía de columna como la cromatografía en capa fina. Y en este sentido vamos a ver algunas características importantes de esto. Y vamos a ver esta secuencia. Una muestra que tiene un conjunto de componentes, la vamos a someter a una serie de interacciones entre la fase móvil, el analito y la fase estacionaria. ¿Sí? Y esto nos lleva a una diferenciación migratoria de los componentes. Van a correr a diferentes velocidades dentro de la fase estacionaria. ¿Por qué? Porque tienen diferentes propiedades físicas, químicas, de todos los componentes que participan, el disolvente, el eluyente, la fase estacionaria y el analito. Y entonces están sustentadas estas en una afinidad relativa. Esta afinidad relativa, acuérdense jóvenes, son las interacciones intermoleculares, que van a ser electrostáticas y puentes de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, de esta forma, los componentes que tienen menos afinidad hacia la fase estacionaria se mueven más rápido. O al revés, es decir, que los componentes que tienen más afinidad a la fase estacionaria pues se van a mover menos rápido. Y el resultado es la obtención de una serie de bandas o de spots, de puntos a una distancia determinada, que podemos nosotros aprovecharlas para tener compuestos separados. Incluso podemos hacer separaciones con cromatografía en capa fina. Este tipo de cromatografía, la que estamos viendo ahorita, tiene, en realidad tiene un espesor muy delgado. Y bueno, impide hacer luego una colecta sustantiva significante para analizar algún componente con este tipo de columnas, pero son muy útiles para el diseño de columnas cromatográficas como una guía para saber si tenemos pureza en algún componente o no. Siempre que hacemos una cromatografía en columna, sacamos, por ejemplo, 150 fracciones. Ok, pues vamos a correr esas fracciones, un número representativo, pues ¿qué les parece si de 5 en 5? La fracción 1, la 5, la 10, la 15, la 20, 25 y así sucesivamente en cromatografías en capa fina para ver en dónde se llevó a cabo la separación y tener idea de cuáles son las fracciones que voy a juntar que tengan un solo compuesto. Es decir, que ya esté puro el compuesto. Bien, entonces, pues para eso vamos a tener nosotros, que seguramente la mayoría de ustedes ya lo sabe, pues hay que aplicar la muestra a cierta distancia del extremo inferior de la placa, usualmente medio centímetro podría ser una buena idea, depende de la longitud de la placa, y un medio centímetro es una buena aproximación. Y bueno, a partir de este punto va a empezar la carrera de los componentes. En este caso, dos componentes, este que corrió menos, pues tiene una distancia más cercana al punto de aplicación y el otro tiene una distancia más alejada. El punto frontal es hasta donde llegó el disolvente, la plaqueta de preferencia. Hay que procurar que el disolvente no llegue hasta el extremo.
¿sí? Para que nosotros podamos tener siempre como referencia que el disolvente realmente llega hasta este punto, ya tengo cierta calidad de la separación. Porque eventualmente se nos olvida que tenemos que sacar la plaquita del sistema de diluyentes y ya no supimos ni cuándo llegó el disolvente al frente y ya no sabemos pues qué tanto disolvente debo de consumir, qué tanto tiempo, en qué tanto tiempo logré esa separación, etcétera. Entonces sí es muy importante vigilar el frente del disolvente para que podamos tener estandarizado todo. Y recuerden que los tiempos de retención pues es nada más la relación entre la distancia de un punto con respecto al punto de origen o al frente disolvente. A veces lo miden algunos, pero normalmente es desde el punto de origen. Aquí tenemos la distancia de A, la distancia de B, dividida entre la distancia total del frente del disolvente para tener nuestra relación de RF, relaciones de frente. Muy bien. Hay algunas variantes de la cromatografía en capa fina y esta la vamos a ver brevemente. El High Performance PLC, la cromatografía en capa fina de alto rendimiento. Comparado con esta, bueno, pues las características es que esta es una técnica manual y esta es una técnica instrumentada con un aparato. Hay que comprar un equipo para esto. Esta normalmente la pueden hacer ustedes en el laboratorio, pero si tienen dinero, si cuentan con recursos, las pueden comprar ya. Vienen recubiertas con la sílica y con el espesor determinado para hacer esta capa de sílica gel de manera homogénea. Aquí ya vienen prefabricadas, recubiertas las placas, ya hay que comprarlas. Es difícil, bueno, no es imposible, pero por lo regular siempre se compran en vez de hacerlas en el laboratorio. Bueno, tenemos la forma de la mancha, ¿sí? Va a ser en este caso circular, puede ser circular, tantos diámetros, tantos milímetros de diámetro. Y en este caso es rectangular. Ahorita, de hecho, cuando lo veamos les va a quedar más claro a qué me refiero con eso. El tamaño de la muestra depende mucho también del disolvente. También en este caso puede ser más controlada e independiente del disolvente. Volumen de precisión, aquí no hay quejas, acá sí hay quejas. Algunas es muy eficaz la cromatografía en capa fina. No quiero demeritar esta técnica, pero es mucho más especializada, es de mucho más cuidado. El volumen de muestra que se aplica realmente es muy pequeño en las dos, de 1 a 10 microlitros. Aquí puede ser de 0.1 a 500 microlitros. Aquí pueden separar componentes. Si se conecta a una PC, aquí no es necesario. Un método de almacenamiento, pues no, acá sí. Una técnica de validación, si tienen que calibrar de cierta manera el HPTLC. Aquí se aplica con una jeringa y aquí con pipeta o un capilar. Análisis cuantitativo, esa es la enorme ventaja del HPTLC. Mucha precisión tiene para hacer análisis cuantitativo. En el TLC se puede hacer un análisis cuantitativo aproximado por el tamaño de la mancha, pero obviamente el margen de error es bastante. Sin embargo, da una idea. Mientras más grande esté la mancha, más concentración de componente. Mientras más pequeña sea la mancha, mientras menos diámetro, pues entonces menos cantidad de muestra de verdad. Por lo regular hay que revelar las placas, ¿sí? Tanto de este lado como de este otro lado. Aquí se utiliza, aquí dice lámparas
de ultravioleta o de luz visible. De ultravioleta, pues sintonizadas a una frecuencia de 254 o 366 nanómetros, depende del medio de contraste que tenga incorporado la sílica. Análisis espectral, sí, en esta sí requiere y acá no. Y a juzgar por el analista, pues sí, acá y acá de este lado, el analista debe tener el criterio para interpretar esto, y acá pues realmente la calidad del equipo, obviamente el analista también interviene en la interpretación de los resultados, pero bueno, la calidad de la separación en gran medida se debe a la calibración y a la calidad del mismo equipo. Muy bien. Déjenme decirles que es una técnica muy sensible. Si recuerdan, voy a regresar. La cantidad de muestra que se puede utilizar, pues tiene que ser una muestra diluida, suficientemente diluida. Pero vean el volumen de muestra de 1 a 10 microlitros. Es realmente muy poco la cantidad de muestra que se utiliza. Aquí tenemos estos ejemplos. Vamos por el compuesto BD. ¿Sí? Evidentemente que va a cambiar la proporción de la mezcla en este sentido. Aquí hay más otros componentes. El componente B está en un 24% aproximado. Aquí un 65%, aquí un 85% y acá un 98%. Sí hay por el tamaño de la mancha, pues una relación directa con el porcentaje que hay de ese compuesto. Se puede ver que el 2% restante pues está aquí. Esto puesto en una gráfica, probablemente sacado con un HPTLC o con algún otro método cromatográfico, pues se puede ver que esta fracción corresponde a esto, esta fracción corresponde a esto, esta, y aquí vemos que realmente sí, el área bajo la curva es 98% más grande que la suma, ¿sí? Bueno, el resto de las áreas de los picos restantes es tan solo el 2%. Entonces, es una técnica que sí se puede tener, como les decía. De hecho, creo que lo van a hacer en el laboratorio, en alguna práctica. Esperemos que puedan hacer todas las prácticas. Una cuantificación aproximada con cromatografía en capa fina. Espero no equivocarme, ya relacionada con él. Miren, usualmente hacemos una corrida bidimensional. Solamente, bueno, pues la placa es bidimensional, ¿no? Pero ¿a qué me refiero? Es que podemos hacer una separación, pues que se le llama cromatografía 2D, porque en este caso, cuando nosotros corremos la muestra, como está aquí corrida, la primera ilusión, pues trazaron una línea, una trayectoria lineal los componentes. Ajá. Pero si ustedes mueven, le dan vuelta 90 grados de rotación a la plaquita que ya corrieron y la vuelven a correr ahora en este sentido, pues puede suceder lo siguiente. Fíjense bien que aquí este componente, pues obviamente eluyó. Este otro pues está obstruido por la flechita, pero había dos componentes aquí. Y de este otro también había dos componentes. Entonces, para obtener, obviamente tendrían que ser dos corridas de la misma placa. A veces nos quedamos aquí en la primera ilusión y la primera ilusión a veces nos resuelve el problema, pero no está de más que eventualmente si vemos que tenemos una situación como la que vimos aquí, por ejemplo, aquí, corre la siguiente en 2D, pero ahora con esta parte sumergida en el disolvente y correrla hacia arriba, obviamente tendríamos que hacer una plaquita cuadrada, ¿sí?
no rectangular como esta, pues puede ser que en la segunda separación este avance más que el otro o viceversa, ¿sí? Suele suceder. ¿Por qué? Porque muchas veces también lo que podemos hacer es cambiar el disolvente en esta siguiente corrida, ¿sí? Y esto nos permite aumentar la eficacia de la cromatografía en capa fina. Muy bien, tiempo de preguntas, jóvenes. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Yo tengo una duda, profe. Sí, adelante. ¿Y cómo sabemos qué cromatografía escoger para el tipo de analito que queremos separar? Prueba y error. ¿Cómo te llamas? Pero no veo aquí quién está hablando. Giselle Guadarrama. Ah, ok, Giselle. Es prueba y error, Giselle. Vamos a suponer que tú tienes el extracto de una plantita, ¿sí? Un extracto crudo. Pues, ¿qué vas a hacer? Pues hacer una separación cromatográfica, ¿sí? A través de cromatografía en capa fina, que es muy económica y muy rápida, te da información muy rápido. Y entonces la corres en un sistema de disolventes. Luego en otro sistema, y luego en otro, y luego en otro. Y finalmente tú decides cuál es el sistema en el cual tienes una mayor eficiencia en la separación de los componentes, ¿sí? Entonces, pues aquí es prueba y error, ¿verdad? Entonces, ya una vez que tienes esa separación óptima, en cromatografía en capa fina, no carguen el punto de aplicación, porque si no se van a colear las muestras, los spots van a salir bien alargadas, como les decía hace rato, y no va a haber separación, tienen que salir redonditos los spots. Mientras más redonditos, más eficaz va a ser la separación. Si salen alargados, pues se junta el que va a un RF cercano al que está atrás y ya se mezcló. En la parte de unión, pues ya tenemos mezcla de los dos componentes. Entonces, hay que hacer ensayos para decidir a partir de allí cuánta sílica gel voy a usar, qué tipo de sílica gel voy a usar, qué tipo de disolventes voy a usar, porque ya los determiné con la plaquita en cromatografía en capa fina. Yo ya encontré que tal mezcla de disolventes me dio una mejor separación, pues esa la voy a usar para mi cromatografía en columna. ¿De acuerdo? Sí, Giselle, explico o me di a entender con tu duda. Sí me quedó claro. Y luego Okay. también tenía una duda. Había dicho que el gel de sílice era de carácter ácido, ¿no? Para las cromatografías en columna, y la otra fase estacionaria podía ser la lúmina. Pero esa no entendí si dijo que era básica o era como más Tiene un carácter básica. más básico. Bueno, es como tiene un carácter más básico que la sílica. Podríamos manejarlo de esa forma. Pero vamos a ver un poquito más adelante. Creo que tengo alguna diapositiva, no recuerdo, pero a lo mejor sí. En donde podemos dar un tratamiento a la sílica o a la lúmina para cierto tipo de componentes. Ahorita va a salir por ahí quizás Giselle. Pero sí, podemos modificar las características de la sílica o de la lúmina con pretratamientos. En el caso de la sílica, si la tratamos con una amina, como es ácida, pues vamos a darle un carácter más neutro. Si la lúmina es más básica, pues le podemos pasar un poquito de algo ácido para hacer algún ácido carboxílico, por ejemplo, para hacerla un poquito más neutra. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, comentario? Profe, yo tengo una duda. Sí. En este caso, había comentado en la anterior clase que podríamos ocupar una fase estacionaria como la celulosa para separar compuestos quirales. En este caso, podría servir como una variación, rotando así la placa y así como del mismo componente que salió en el primer punto, en la segunda elución, que ese mismo componente tenga alguna molécula quiral. Sí. A ver, les decía yo un principio muy general que les comenté: una sustancia disuelve a
otra parecida, ¿no? A otra similar. En el caso de separaciones de componentes quirales, ustedes necesitan algo quiral, ¿sí? Para separarlas. Recuerden que cuando nosotros tenemos, voy a tratar de escribir aquí. Imagínense que ustedes tienen una reacción, un perfil de energía de una reacción. Entonces parten de un compuesto A y este perfil de energía que vamos a vencer para que la reacción suceda, pues me lleva a un compuesto un poquito más estable que A, que le vamos a llamar B, ¿sí? Y que vamos a tener bajo condiciones normales otro componente a la misma altura que llevó la misma energía de activación. Y me llevó a un compuesto C, pero sucede que C y B son enantiómeros. Entonces, bajo condiciones no quirales, esta altura de la energía, mi energía de activación es exactamente la misma. ¿Sí? Es exactamente la misma. Si yo pongo algo quiral en esa reacción hipotética, entonces voy a tener lo siguiente. Que si partimos de A, por ejemplo, vamos a poner un reactivo quiral, ¿sí? Está de moda actualmente la catálisis orgánica quiral. Nosotros hicimos muchos síntesis quirales, era como mi línea de investigación más fuerte hace algún tiempo. Ahorita estamos metidos más aplicaciones de resonancia. Pero diseñamos auxiliares quirales para poder hacer moléculas enantioméricamente puras. Un tema de investigación que me sigue fascinando todavía, me gusta muchísimo, porque nos salimos un poco de la química cotidiana de generar compuestos racémicos, ¿no? Hay que crear metodología para preparar de preferencia el enantiómero B o el enantiómero C. Bien, si yo utilizo un medio quiral, entonces estoy partiendo de A y hago una reacción que genera un centro quiral y me da B. Pero si hago una reacción en ambiente quirálico, acuérdense, sucede que me da C, pero hay una pequeña diferencia de energía en las energías de activación. ¿Por qué el camino de A hacia C es menor? Pues porque la interacción con lo que hay quiral, la formación de ese complejo, que van a ser, fíjense bien, aquí van a ser interacciones diastereoisoméricas. Vamos a tener aquí estados de transición enantioméricos contra estados de transición diastereoisoméricos en el otro caso. Pero la enorme diferencia es porque yo en este segundo caso estoy utilizando o algún disolvente quiral, ¿sí? Como medio de reacción, o algún auxiliar quiral, o algún componente, algo quiral, algo asimétrico presente en esa reacción, que hace que tengamos estados de transición diastereoisoméricos. Y es lo mismo la cromatografía. Si yo quiero hacer una separación de dos enantiómeros, necesito una fase estacionaria quiral o necesito un disolvente quiral. Pero el detalle es que los disolventes quirales pueden ser caritos, ¿no? ¿Sí? La sílica gel quiral también es cara, por supuesto, pero la puedo reutilizar. Entonces, solo teniendo algo quiral, podemos separar algo quiral. Es una regla así muy general, no del todo cierta, no aplica para todos los casos. Hay algunos fenómenos muy interesantes, como quiralidad espontánea, que de pronto aparentemente no había nada quiral y de pronto salió algo. A ver, hay una incógnita que la ciencia no ha podido resolver,
todavía es por qué tenemos en la naturaleza, en este planeta, solo aminoácidos L. ¿Y por qué tenemos solo carbohidratos D? Porque la naturaleza, en todo este proceso que llevó hasta nuestros tiempos, donde hay vida por todos lados, ¿por qué entonces los aminoácidos L fueron los mandones y los carbohidratos D fueron los más importantes? ¿Sí? ¿En qué momento se decidió? ¿La Tierra siempre ha tenido condiciones quirales? No lo sabemos. Es todavía una incógnita. Hay muchas hipótesis. Y una de ellas, por ahí dicen quiralidad espontánea. Puede ser, pero bueno, no se puede reproducir. Todavía a nivel de laboratorio necesitamos usar algo quiral para generar quiralidad. Nos falta todavía aprender mucho de este asunto. Entonces le llaman homoquiralidad. ¿Por qué todos los aminoácidos son L? La gran mayoría. ¿Por qué todos los azúcares son L? ¿En otro planeta será lo mismo? No lo sabemos. Y fíjense bien ustedes que en estos proyectos que luego yo he visto en las revistas científicas, no nada más en la televisión o algunas revistas de difusión, de la búsqueda de vida en Marte, pues hay algo muy importante, ¿sí? Un aspecto muy importante en los objetivos de las moléculas que van a encontrar. Primero, vamos a ver si hay moléculas orgánicas. Pues sí hay moléculas orgánicas. Ok, ¿habrá aminoácidos? Pues parece ser que sí hay aminoácidos. Y no importa que no haya aminoácidos, puede ser cualquier otra molécula quiral. Y si hay quiral, si es una molécula quiral, quiere decir que está en condiciones de generar 12 enantiómeros. Entonces viene el siguiente paso. Esa molécula quiral, ¿es el enantiómero R o S si solamente tiene un centro estereogénico? Haciendo alusión a la configuración del carbono, ¿no? Ese es otro punto. Pueden encontrar moléculas orgánicas, pero a lo mejor no hay moléculas orgánicas enantioméricas. Sí que sean todas mezclas racémicas. Entonces yo les puedo decir, miren, pues había nitrógeno en la atmósfera, había un poquito de formaldehído por allí, en esa atmósfera, y sucede que reaccionó el formaldehído con el nitrógeno, el amoníaco o lo que sea, y ya formó un aminoalcohol, y luego ese alcohol se pudo haber oxidado y ya formó un aminoácido. En fin, hay muchas formas de que esto se pudiera dar, ¿sí? Pero uno de los criterios para saber si hay vida en otros mundos es el criterio de quiralidad. Tiene que formar parte. En la vida, en los procesos bioquímicos, definitivamente no se aceptan las moléculas racémicas. Ahora que está de moda la carne sintética, ¿sí? Que están tratando de poner de moda la carne sintética, pues pues bueno, vamos a ver si hacen un bistec con todos los aminoácidos D. ¿eh? Y vamos a ver si lo digerimos o no. Vamos a ver si podemos incorporar esos ladrillos que vamos a desbaratar esa proteína, y ya una vez en sus formas fundamentales o unidades fundamentales, vamos a ver si esos aminoácidos los podemos incorporar. Nos van a causar problemas, pienso yo. O no los asimilamos. Acuérdense, hay un principio sagrado de la llave y la cerradura para explicar el efecto de un componente sobre la interacción con el sitio activo de una proteína, de una enzima en general. No sé si con esta explicación pude aclarar tu duda y sobre todo pues también generar un poco más de inquietud para
para aprender un poco más de este tema. ¿Sí te ayudó mis comentarios? Sí, profe, ya quedó. Muchas gracias. Ok. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver. Necesitamos un revelador. Los reveladores ocupan un papel muy importante, muy importante en cromatografía. Vamos a ver aquí, dice, pues algunos líos en la plaquita con manchas alargadas o algunas que están fragmentadas, que no están bien redonditas, ¿no? ¿Por qué se forma o se colean las manchas? Una posible solución, que hay una solubilidad muy pobre, que el compuesto es muy ácido o sensible a bases, que el compuesto es muy básico o sensible a ácidos. Pues aquí está, miren, lo que hablamos hace un ratito con la duda de Giselle. Ahorita lo vemos. Que el compuesto es muy sensible a la humedad. Ahí es cuando yo les decía, miren, pongan hexanoacetato, hexanoacetona o lo que sea. Y si su sistema de disolventes, viértanlo primero a un matraz ahí con un poco de sulfato de sodio anhidro, agiten un ratito, ¿sí? Que se lleve toda la humedad del sulfato de sodio anhidro. Tiene que ser anhidro, el sulfato de sodio. Porque hay sulfato de sodio decahidratado, pentahidratado, pues ese ya está ocupado con agua. Entonces no les va a ser muy útil para secar. Si el compuesto es sensible a la humedad y si el compuesto es muy polar para una cromatografía en sílica, ¿no? Solución posible. Cambien el eluyente. ¿Sí? Por decir, dice aquí, reemplaza el hexano por tolueno o diclormetano. Entonces, pues esto sería lo ideal. Realmente les debo decir, jóvenes, que en las separaciones tenemos una alternativa que es la cristalización. Y es una maravilla enfrentarse al fenómeno de cristalización. Yo tenía la edad de ustedes cuando hice mis primeras cristalizaciones de un producto que aislábamos de una planta, una stevia. Ahorita que no era la stevia, ¿cuál es la de las stevias? Se me va el nombre de esa especie que crece en Paraguay, la stevia dulce. A ver si me acuerdo ahorita, pero yo trabajaba con stevia serrata. Entonces, había un compuesto que estaba muy abundante en las raíces. Y bueno, pues ¿cómo me evitaba la columna? Pues trataba de hacer una cristalización de ese compuesto. Como era muy abundante, pues su posibilidad de que cristalizara era alta. Y entonces, al momento de cristalizarlo, pues veía cómo iban creciendo. Empezaban a danzar en la superficie del disolvente donde yo había disuelto, sobre todo, usualmente calentando el disolvente, ¿sí? Y luego dejándolo enfriar a temperatura ambiente. Entonces me ponía a observar, de pronto veía cómo empezaban a una danza frenética así muy aleatoria de cristalitos pequeños que se iban formando en la superficie. Todas las interacciones intermoleculares estaban ocurriendo ahí favorablemente para que las moléculas pudieran estar unidas, ¿sí? En un arreglo geométrico muy regular, de tal manera que formaban un pequeño cristal. Y veía así a simple vista, en corto tiempo, cómo iba creciendo el cristal. Tomaba un tamaño determinado y ¡pum!, empezaba a precipitarse hacia el fondo. Y allá en el fondo todavía seguía creciendo el cristal. Entonces, pues ya me ahorraba las cromatografías. Por eso dice aquí, pues trata de cristalizar en lugar de ser una columna. El problema es que pues no es fácil cristalizarlo. No es tan fácil cristalizarlo. Bueno, si el compuesto es muy ácido o sensible a bases, dice aquí, adiciona un poquito de ácido acético. Hay incluso aquí los datos, 0.1 a 5%.
conforme obviamente su eficiencia de la separación, sus RFs lo permitan, ¿no? Si el compuesto es muy básico, adiciona trietilamina al eluyente, 0.05 a 10%. También, si no te afecta mucho las pruebitas que hiciste de separación con la cromatografía en capa fina. ¿Sí? Dice, considera correr sobre alúmina en lugar de sílica gel. ¿Sí? Entonces, si es muy básico el compuesto, entonces, o muy sensible a ácidos, pues hay que tener la posibilidad de correr en alúmina en lugar de sílica gel. Si el compuesto es muy sensible a la alumina, dice una posible solución, trata de secar la alúmina neutra en lugar de sílica, o seca la sílica a presión reducida durante la noche a unos 80 grados, 60-80 grados, o incrementa la velocidad de flujo, es decir, que salga más rápido el compuesto antes que se descomponga, disminuyendo pues, un poquito la cantidad de sílica. Y después, si es muy polar, pues bueno, pues hay que cambiar la polaridad del disolvente, o aquí, como dice una de las posibles soluciones, pues es cambia la fase de la bueno, va a sonar redundante, la fase estacionaria. ¿A qué me refiero? La polaridad de la fase estacionaria. ¿Sí? De fase reversa, la sílica, acuérdense que es fase normal. Pues se le quedó normal porque siempre se utilizaba sílica. Pero cuando ya alguien logró modificar la sílica, entonces ahora en la sílica normal, no normalmente, sino siempre, los compuestos menos polares salen primero. En la sílica de fase reversa o modificada, ahora se invierten las cosas. Los compuestos más polares salen primero y los menos polares salen después. Dice aquí alúmina o fluoricil usualmente no funciona en este caso, cuando se tienen compuestos muy polares. Muy bien. Esto es muy importante. Los reveladores en cromatografía. Miren, aquí es sin reveladores, una sílica que deben de ponerle ustedes atención a la sílica que van a comprar. Me estoy refiriendo a las plaquitas, ¿sí? Esas pueden encontrarlas en estos tres tipos. Esta que no tiene nada, sílica gel así a secas, con un poquito de óxido de calcio, de cal, para que se pegue a la lámina de vidrio o a la lámina de aluminio. Y esta otra que tiene un medio de contraste. Este medio de contraste es silicato de zinc, ¿sí? Con un poco de manganeso. ¿Y qué nos va a dar como medio de contraste? Con luz a 254 nanómetros, el fondo es verde. ¿Sí? Y existe esta otra, que es tungstato de magnesio, que a esta longitud de onda nos va a dar el fondo, el medio de contraste, digamos, un fondo azul, para diferenciar bien los esposos. En este caso, que no tiene ninguno de estos reveladores, pues tenemos suerte porque es amarillito, se alcanza a ver ahí un poquito el compuesto, pero muchos compuestos son incoloros. Entonces, aunque se vayan a la lámpara de UV, si no tiene ese medio de contraste va a ser más difícil visualizarlo con lámparas de luz a cierta longitud. Entonces, es muy recomendable, fíjense, cuando vayan a adquirir placas cromatográficas, que tenga, el más común es el azul no lo he tenido yo, quizás por precio, no lo sé, no me he puesto a pensar, pero todas las plaquitas que usamos tienen silicato de zinc. Bien,
Pues este es un revelador que simplemente por fluorescencia nos diferencia las manchitas, porque en ese punto pues está absorbido un compuesto que no tiene fluorescencia y pues obviamente se ve negro. Ajá. O negro en los dos casos, o incluso un poquito. Aquí sí podía tener fluorescencia el compuesto. Ajá. Pero esto nos lleva a lo siguiente, que una vez que la radiación cesa, es decir, que ya no le ponemos la lámpara o con la lámpara, pues o ya no vemos nada, como en esta placa, o en esta que apenas se ve. Ajá. Y no sabemos en dónde quedan los compuestos. Entonces, con mucho cuidado hay que marcar los spots con un lápiz. Pónganse guante, porque si van a meter a la cámara de revelado ahí donde está la tableta, pues les van a salir pecas como a mí en las manos. Para que no estén recibiendo radiación ultravioleta, porque esta radiación de esta longitud de onda es ionizante. Entonces causa quemaduras. Tampoco la vean mucho de forma directa, no la vean. El fenómeno de fluorescencia, bueno, pues no se van a quedar todo el tiempo viendo ahí. Además, pues no tiene sentido estar gastando la lámpara cuando ya tiene las manchitas bien características. Entonces márquenlas con un lápiz, porque eso nos va a servir si quieren ustedes luego ver qué componente hay en esa manchita. Quizás en cromatografía en capa fina no nos interese mucho, pero pues ustedes tienen que acostumbrarse a elaborar sus bitácoras, y en sus bitácoras pues como revelaron de momento de manera espontánea con una lámpara, tienen que pegar la plaquita en su bitácora para que vean dónde están los spots. Si no las marcan, pues obviamente se les van a desaparecer una vez que terminan de incidir la luz. Entonces, muy importante, ¿sí? Marcarlas. Eventualmente tenemos reveladores químicos. Estos reveladores químicos van a ser muy útiles y son muy variados los reveladores químicos. Muy variados. Ajá. Bien, vamos a ver qué tipo de reveladores químicos. Miren, esta es un conjunto de la misma placa revelada con UV, revelada con paranisaldehído. Aquí ya serían placas diferentes, porque recuerden que cuando ustedes sacan de la cámara de UV la molécula, pues no alteraron las moléculas, siguen siendo las mismas, pero con un revelador, ya sea paranisaldehído o vainillina, pues sí, estas sustancias van a enlazarse y van a formar un compuesto colorido con los componentes, y además catalizado por la sílica gel. Entonces, el paranisaldehído o la vainilla se utiliza mucho para aminoácidos. La ninidina, estoy confundiendo. También la vainillina puede servir para algunos aminoácidos. Muy bien, entonces, aquí el dato es que ya el compuesto lo transformaron en otra cosa, porque ya hubo una reacción química. Entonces vamos a ver que aquí tenemos una serie de revelados con en este caso con longitud de onda de 254 de estos componentes. La muestra es cafeína, naproxeno, para acetamidofenol y para hidroxibenzoato. La mezcla a fase móvil, ¿sí? En A se usaron 95,5 de cloroformo metano. Aquí tenemos el A. ¿Cómo se separaron? En B, 90-10. En C, 85-15. Y en D, 80-20. Si se fijan en esta polaridad,
pues definitivamente estos dos compuestos tienen el mismo RF, no los separarían. Ya con esta sí hay una mayor separación. Yo elegiría esta, en donde, pues bueno, esta está bien separada de este otro. Esta tiene una separación aceptable. Y aquí hay una mayor separación entre estas, donde acá no hay separación entre estas. Y bueno, esta, pues aquí estas dos prácticamente se vuelven a unir, a emparejar. Entonces fíjense bien cómo cambia la proporción de los disolventes con los tiempos de retención de cada uno de los componentes. Algo importante. Ustedes pueden decir, a ver, o tengo esta mezcla, pero me interesa el compuesto 1. Pues cualquiera de estas, de estas combinaciones de disolventes, pues les van a ser útiles. No me interesan los demás. Ya sé qué es, ya no los necesito, etcétera, ¿no? Entonces me enfoco a separar uno. Aquí me sirven todos. Pero sucede que me interesa 3. Pues entonces hay que elegir otro método. Yo elegiría probablemente de nuevo C. Hay una mayor separación. Entonces, como les digo, es prueba y error, es estar probando y ver dónde hay mayor eficiencia en la separación. Y pues nos vamos por ese método. Bien, aquí dice producto equivalente de la compañía A. Con otra sílica gel, me supongo. O sea, aquí le dan la marca de las placas y aquí con otra compañía que no quisieron dar el nombre para no hacerle publicidad, pero bueno, por ejemplo aquí esta separación no es tan buena como acá. Muchas de estas diapositivas yo las saqué de catálogos de las mismas empresas que venden esto. ¿Sí? Les recomiendo que luego, si quieren profundizar en el tema, pues pueden recurrir a buscar quiénes son los proveedores de placas cromatográficas, ¿no? De capa fina. Y pues ya cada compañía le va a echar sus florecitas a sus productos, ¿no? Entonces va a mostrarles los resultados y las explicaciones. Yo recurrí mucho a catálogos para elaborar estas láminas. Muy bien. Algunos procedimientos de tinción con reveladores, pues bueno, ya saben ustedes, longitud de onda, luz ultravioleta, el permanganato de potasio. ¿Sí? Aquí está la receta. Entonces aquí está la receta para preparar un revelador con permanganato. 3 gramos de permanganato, 10 gramos de carbonato de potasio, en 300 mililitros de agua, ya tiene un revelador de permanganato. Es un oxidante muy fuerte. Si ustedes tienen alcoholes, tienen aminas, tienen azufre, tienen fósforo, pues es un revelador bueno para estos porque los va a oxidar. Y al oxidarlos, va a dar manchitas negras, ¿no? De pronto empiezan a revelarse los componentes una vez que usualmente hay que calentar la plaquita. Una vez que la impregnamos, le aplicamos una capa de disolvente o de la mezcla. Entonces aquí dice una tinción que causa oxidación. Aquí está más o menos el fenómeno químico, cómo ocurre. Les decía, miren, si hay azufre, si hay alcoholes, si hay ácidos carboxílicos, pueden revelar un poco, pero lo ideal sería con otro revelador. Si se descarboxila, puede descarboxilarse con permanganato de potasio, pues también daría mancha. Aquí dice que es el revelador más universal, un oxidante muy fuerte. Y bueno, ya da algunas referencias aquí interesantes dice alcoholes, éteres, ésteres, alquenos, alquinos, alquilos aromáticos, cetonas, bla, bla, bla.
Vamos a ver otros. Cámara de yodo. Y si ustedes tienen muchos dobles enlaces, si tienen compuestos con muchos pares de electrones de no enlace, si tienen compuestos aromáticos con muchos